Saludos, mi nombre es Hernán Rosario y señoras y señores, el día que muchos estábamos esperando y creíamos que no veríamos hasta mucho tiempo ha llegado. Durante los pasados días hemos visto múltiples atentos en busca de cambiar las reglas de cómo es que funciona el App Store de Apple, pero por fin ya tenemos una decisión en el caso de Apple versus Epic Games que terminó hace ya varios meses. En este video te contaré cuál fue esta decisión, qué impacto tendrá para el futuro del juego y su regreso, y mucho más. Antes de empezar te invito a que te suscribas para que te enteres de todo lo que pasará con Apple, el App Store y este juego. Pero ahora sí, comencemos. Bueno, el día finalmente es hoy. Hoy la jueza finalmente tomó una decisión en este caso, luego de varias semanas de atraso, ya que había dicho que como tarde veríamos esta decisión en el mes de agosto. Sin embargo, la decisión de la jueza está aquí y es la siguiente. Ahora los desarrolladores podrán colocar un enlace directamente en la aplicación para dirigir a los consumidores a hacer compras fuera de una aplicación. Esto no, escuchen bien, esto no significa que se podrán tener múltiples sistemas de pago para hacer compras dentro de un juego o una aplicación. Esto significa que esta decisión es muy similar a lo que sucedió con la batalla entre Japón y Apple, en la cual Apple ahora le tiene que permitir a las aplicaciones de servicios de video, música, libros y más como Spotify y Netflix colocar un enlace para dirigir a los usuarios a suscribirse a ese servicio en una página web, algo que antes no se podía hacer. Sin embargo, esa decisión en Japón no aplicaba a aplicaciones de juegos, pero ahora con esta decisión de la jueza sí se podrá permitir en aplicaciones de juegos como Fortnite. En esta decisión de la jueza quedó bien claro que para ella Apple no es un monopolio con respecto a cómo maneja el sistema de pago cuando se hacen dentro de una aplicación. Para la jueza, lo más abusivo que hacía Apple era no permitirle a los desarrolladores decirle a los consumidores que pueden ir a otro lugar a hacer compras dentro de una aplicación. Queda por ver, todavía no está súper claro si por ejemplo Epic Games puede tener precios más bajos en su tienda en la web que en el App Store, algo que cuando el juego estaba en la tienda no podía hacer mediante las reglas del App Store en ese momento. Antes de dar mi opinión sobre todo esto, vale la pena recalcar que la decisión completa de la jueza tiene 185 páginas y yo no la he leído completa, sino que estoy reportando lo que han dicho reporteros de Estados Unidos que son expertos en este tema. Es muy probable que sepamos más información mientras siga pasando los días, así que sigan sintonizados al canal. Con esta primera impresión de todo lo que está pasando, en mi opinión queda muy claro que con esta decisión de la jueza, Epic no traerá el juego de regreso por tres razones. Primero, porque Epic Games sigue en violación del contrato del App Store, ya que tiene su propio sistema de pago en el juego, algo que no se puede tener bajo esta nueva decisión. Segundo, a Epic Games no le interesa colocar un enlace para dirigir a los usuarios a hacer compras en la web. Así lo dijo múltiples veces en el juicio, que para ellos eso es algo inconveniente, ya que los jugadores quieren hacer las compras ahí mismo en la tienda, sin salir a la web. Es posible que la empresa cambie de opinión, pero lo veo bien poco probable. La tercera razón por la cual no creo que Epic Games traerá el juego de regreso es porque ellos quieren que se puedan permitir otros sistemas de pago y esta decisión de la jueza no lo permite. Por tal razón, aunque esta decisión es una leve victoria para la compañía, ellos seguramente seguirán luchando para traer estos cambios al App Store. Ya en Corea del Sur se está trabajando para lograr esto con una nueva ley, pero queda esperar para ver qué finalmente pasará con esta ley, si se firma o no, y también cómo Apple reaccionará a ella una vez se haga realidad. A pesar de todas estas razones que di por las cuales no considero que Epic Games traerá el juego de regreso, debemos tener en cuenta lo que mencioné en uno de mis videos. Como esto es una decisión de un juicio privado entre compañías, seguramente habrá apelación de ambas compañías.
Apple intentará detener estos cambios que se han sugerido en esta decisión, a pesar de que son muy similares a los que ya se anunció en la demanda en Japón, pero habrá que esperar para ver qué Apple hará y si intentará impedir que esto se lleve a realidad en busca de proteger sus ganancias y el dinero que gana de esta tienda de aplicaciones. Por otro lado, Epic Games hará lo mismo. Seguramente apelará esta decisión de la jueza con el fin de que se pueda implementar sistemas de pagos alternos para las compras que se hacen dentro de una aplicación. Esto significa que si estos procesos de apelación se llevan a cabo, tendremos que seguir esperando más para finalmente ver si el juego podrá regresar o no a la tienda de aplicaciones de Apple. Esta decisión de la jueza entrará en efecto en 90 días, es decir, el 9 de diciembre, si nadie la apela, pero seguramente habrá un proceso para intentar cambiar esta decisión. Un detalle importante de esta decisión de la jueza es que la misma ha mencionado que Apple todavía no ha justificado muy bien el porqué del cobro de su tarifa de 30%, lo cual entonces pudiera abrir el paso a otras demandas y regulaciones de parte de gobiernos y estados en Estados Unidos en busca de cambiar estas reglas de la compañía. Obviamente Apple celebró esta decisión, ya que en efecto no cambiará mucho para la empresa. Hoy el tribunal ha afirmado lo que todos conocemos: la tienda de aplicaciones no está violando la ley antimonopolio. Como el tribunal mencionó, el éxito no es ilegal. Apple enfrenta una competencia rigurosa en cada segmento en el que hacemos negocios y creemos que los clientes y desarrolladores nos eligen a nosotros porque nuestros productos y servicios son los mejores del mundo. Seguimos comprometidos a garantizar que la App Store sea un mercado seguro y confiable que apoye a una comunidad de desarrolladores prósperos y más de 2.1 millones de empleos en los Estados Unidos y donde las reglas se aplican igualmente a todo el mundo. No obstante, Apple no ha mencionado si apelará esta decisión, así que tendremos que seguir pendientes para ver qué va a pasar. Otro detalle importante que acabamos de aprender mientras grabábamos este libreto es que Epic Games aparentemente con esta decisión tiene que pagarle a Apple sobre 3.650 millones de dólares más 30% de cualquier otra ganancia que generó el juego a partir de noviembre del año pasado a septiembre 10 de este año. Así que yo creo que realmente Epic Games va a apelar esta decisión porque yo dudo que la compañía le quiera pagar esta cantidad de dinero a Apple. Otra cosa que también descubrimos en este veredicto es que también Apple le ha exigido a Epic Games que haga una declaración en la cual confirme públicamente que Apple tuvo el derecho de cancelar la cuenta de desarrollador de Epic Games y que esto fue un proceso válido, legal y que se puede hacer sin ningún problema. Algo que yo también creo que a Epic Games no le va a gustar. Perdonen por traer esta información aquí en este libreto un poco sin orden, pero última hora mientras estábamos a punto de terminar este video, el jefe de la compañía Epic Games ha mencionado que esta decisión de esta jueza no es una victoria para los desarrolladores ni para los consumidores. Así se expresó Tim Sweeney en Twitter, donde también afirma que Epic Games seguirá luchando para una competencia justa para que se puedan entonces permitir otras alternativas de pago directamente en las aplicaciones para que entonces se puedan beneficiar miles de millones de consumidores. Por el momento esto es todo lo que tenemos sobre este caso y la decisión de la jueza. Esto es una victoria para Epic Games en unos aspectos y una derrota a la misma vez. Nosotros seguiremos bien pendientes a todo lo que está pasando para traerles todas las novedades. Así que sigan suscritos al canal para que no se pierdan nada de lo que pase en este caso. Ahora que hemos llegado al final, ¿qué piensas de esta decisión? ¿Tienes alguna duda o pregunta sobre todo esto que acaba de pasar? Déjame saber lo que piensas en la sección de comentarios. Y si te gustó este video, dale like, eso sin duda alguna nos ayuda un montón. Y recuerda también usar el código Desmandado para cualquier compra para poder seguir trayendo todos estos videos para ustedes. Mi nombre es Hernán Rosario, nos vemos en la próxima.